vamos a hablar del tema de las herencias, de las donaciones, porque pareciera que la familia es muy unida, pero cuando el abuelo o la abuela se mueren, e incluso el papá, termina una batalla campal. Me dice, mija, mira, te quiero donar esta casa para que tú vivas. Entonces, esa transferencia, esa transmisión del bien es de manera inmediata, porque la herencia es únicamente con el tema del fallecimiento del causante. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se da en aquellos casos en que la persona prefiere mantener la propiedad de su inmueble mientras se encuentre vivo. Mucha gente cree que el testamento solo es para la gente que tiene mucho dinero. Claro. Y eso no es verdad. O sea, cualquier bien que yo tenga, yo lo puedo heredar, ¿verdad? O sea, no me puedo limitar a decir que el testamento solo es para las personas que tienen mucho dinero. Porque es mentira alguien que diga, no, a mí no me interesa la herencia. Cuando ya hay propiedades en juego. Es lo que yo te decía al principio, ¿verdad? Uno conoce a sus hermanos en la herencia. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Diana Alonso Podcast. Y como siempre decimos, aquí abordamos esos temas que necesitamos discutir en la sala de nuestra casa, en el comedor con la familia, mientras conversamos y analizamos no solo la coyuntura nacional, sino también aspectos muy importantes de la familia. Es por eso que hoy de verdad tengo una invitada de lujo, agradeciendo también siempre a todo el equipo de producción de Estudio Avance, así que si está entre sus planes generar contenido digital, la recomendación es esta, Estudio Avance. Pero como les decía, tengo una invitada de lujo, una joven, profesional, abogada, probablemente usted ya vio con esos contenidos que educan, que instruyen y que a usted le da una guía de qué poder hacer en esos momentos de aprieto. ¿Quién no quisiera tener de amiga a una abogada? Y mejor si es Victoria Morán de Andrade. Bueno, no, Andrade, ya le está poniendo de Andrade, pero no, es que soy hija de mi mami, digamos. Licenciada, qué gusto tenerla por acá. Gracias por el espacio, gracias por hacer ese tiempo en la agenda. ¿Y qué le puedo decir? Me encanta. La estoy invitando porque sigo su contenido siempre en redes sociales. Nos dice las cosas de qué poder hacer, porque eso es lo que necesitamos. Siempre digo, ¿quién no quisiera tener una amiga, abogada, que uno pueda llamar y aclararnos? Pero esa cercanía usted la tiene ahora con la audiencia a través de las redes sociales. Bienvenida. Hola Diana, hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Te agradezco mucho la invitación. Para mí de verdad es un verdadero honor. Igualmente yo te sigo a ti, ¿verdad? Sigo tu contenido y te agradezco mucho la invitación. No, al contrario. Y vamos a aprovechar este espacio porque para que empiecen a comentar las personas que nos siguen a través de YouTube, Spotify. Por cierto, tenemos una influencia muy fuerte en Estados Unidos, la comunidad chapina es uno de nuestros fieles seguidores aquí en el podcast. Y hoy vamos a hablar del tema de las herencias, de las donaciones, porque pareciera que la familia es muy unida, pero cuando el abuelo o la abuela se mueren, e incluso el papá, termina una batalla campal y termina siendo sentimientos hasta de odio y, ¿por qué no decirlo? En algunos casos se ha reportado de amenazas hasta de muerte. Así es. Eso es terrible el caso. Bueno, así que ya desde este momento usted empiece a comentar, empiece también a indicarnos qué tema les gustaría abordar, sobre todo en el tema jurídico. Pero para empezar a abordar el tema, licenciada, me gustaría saber esa gran diferencia entre heredar, donar, porque luego dice cuando muere se queda intestado. Son palabras que nosotros como ciudadanos las escuchamos, pero no entendemos en sí qué pasa. Claro, es un léxico jurídico un poco difícil de comprender. Te agradezco la pregunta, Diana, y haciendo un poco de análisis a lo que tú decías, es importante que las familias tomen conciencia de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque yo muchas veces les digo a mis clientes en el tema de los divorcios, por ponerte un ejemplo, que uno conoce con quién se casa, pero no con quién se divorcia. Y eso pasa igual en el tema familiar, con el tema de las herencias. Porque uno puede decir, mi hermano es mi hermano y nunca me va a quedar mal. Pero te prometo que hay muchos casos que el tema de herencias y donaciones divide totalmente a la familia, lo cual es totalmente lamentable. Pero para entrar en el análisis a la pregunta que me realizas de cuál es la diferencia entre una donación y una herencia, estos son conceptos jurídicos que son totalmente distintos uno del otro. Pareciera que se parecen, ¿verdad? Porque el efecto jurídico es la transmisión de un bien o de un derecho hacia otra persona. Pero ¿cuál es el efecto jurídico y cuál es la gran diferencia entre uno y otro? El cómo y el momento en el que sucede cada cual. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. La donación se da
entre vivos, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá tiene un bien inmueble. Me donó en vida. Y me da en vida ese bien. Me dice, mija, mira, te quiero donar esta casa para que tú vivas. Entonces, esa transferencia, esa transmisión del bien es de manera inmediata. O puede ser también en un plazo determinado, que me diga mi papá o mi hermano o cualquier familiar que me quiere donar un bien inmueble, pero te lo voy a donar en 3 años, por ejemplo. Pero esa es una transmisión que se hace en vida. Entonces, el efecto jurídico y cuál es esa consecuencia es la que lo determina, es en el momento que se da, porque la herencia es únicamente con el tema del fallecimiento del causante. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se da en aquellos casos en que la persona prefiere mantener la propiedad de su inmueble mientras se encuentre vivo y que sea hasta el momento de su muerte que se va a transmitir ese bien o ese derecho a las personas que él elija. Pero cuando las elige únicamente es en el caso del testamento. Por eso es tan importante que tomemos conciencia sobre el tema de testar, porque en Guatemala no es común que hablemos de estos temas. La muerte es un tabú, lamentablemente. Claro, y eso refieren cifras, data, indican que al menos en Guatemala tan solo un 20% de la población habla de un testamento y se prepara para la muerte. Totalmente, o sea, es un porcentaje sumamente mínimo y esto genera problemas grandes en la división de los bienes al momento de que fallece el causante, que se podrían evitar con el tema del testamento. Fíjate, Diana, que por ejemplo acá en Guatemala no hablamos de testamento ni de herencia porque es un tema tabú. O sea, la muerte lamentablemente la consideramos como costumbre, que es un tema tabú. ¿Por qué? Por miedo o supersticiones de que no se habla de eso porque la podemos atraer o no queremos causar problemas en vida, lo cual es un error totalmente grande. Otro de los errores que se cometen por los cuales no se habla del testamento o no se realiza un testamento es porque se hereda en vida, digámoslo, pero de palabra. Yo te digo a ti, Diana, soy tu papá, te voy a donar esta casa, te voy a heredar esta casa. Esta es tuya, mija. Esta es tuya y a tu hermana le voy a dar la otra. Eso realmente legalmente no opera así, no funciona así, ¿verdad? O sea, y esa es una de las informalidades por las cuales tampoco se habla del tema de la herencia. Otra de las razones por las cuales no hablamos de estos temas que son importantes es porque no existe educación legal y financiera. Es un concepto erróneo, fíjate, Diana, el creer. Mucha gente cree que el testamento solo es para la gente que tiene mucho dinero. Claro. Y eso no es verdad, o sea, cualquier bien que yo tenga, yo lo puedo heredar, ¿verdad? O sea, no me puedo limitar a decir que el testamento solo es para las personas que tienen mucho dinero, sino que entonces esa falta... La casita, ¿a quién le va a quedar? Son 4 hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿A quién se la va a dejar? Y es el tema de la herencia y del testamento es fundamental porque cuando yo dejo testamento, me garantizo que prevalezca mi voluntad. Porque obviamente te voy a poner casos, hay casos en los que una familia tiene 4 hijos y el papá solo quiere heredar a 3. ¿Por qué razón? Porque uno de los hijos toda la vida se portó mal, porque uno de los hijos iba a despilfarrar la herencia, por lo que quiera. Y la voluntad del testador es importante en esos casos, ¿verdad? En cuando no se deja testamento, todos tienen derecho. Todos tienen derecho. Por partes iguales. Por partes iguales, ajá. ¿Y habrán ayudado o no habrán ayudado para ¿Habrán ayudado, no habrán ayudado? O sea, la ley tiene, cuando no existe testamento, ¿verdad? La ley hace un llamado o tiene específicamente un llamado a quiénes son los legítimos herederos. El artículo 1078, 1079 y 1080 del Código Civil te establece a quién llama primero. Y establece que va a llamar a los hijos, incluyendo a los hijos adoptivos si los hubiere, y al cónyuge sobreviviente, quienes heredarán en partes iguales. Si no existen hijos, van a heredar los ascendentes más próximos, es decir, el papá o el abuelo para arriba, ¿verdad? Otro de los grandes miedos, perdón que la interrumpa, otro de los grandes miedos que tienen las personas dice, es que no los voy a donar porque me van a dejar en la calle y quién me va a cuidar ya más grande. Muchas personas mayores lo dicen. Y que es una práctica que también se da, ¿verdad? O sea, realmente si tú me preguntas a mí qué es mejor, donar o heredar, eso va a depender de la familia de cada quien, de cómo la persona que va a donar o va a heredar conoce a su familia. Te pongo ejemplos, porque eso sucede, eso en la práctica es muy común, que como papá te dono una casa y al otro hijo le dono la otra casa y el papá
se queda sin bien inmueble. Lo terminan echando. Lo terminan echando, lamentablemente. Eso pasa, eso sucede porque la donación, como te explicaba, es de manera inmediata. Entonces, la transmisión de ese bien pasa a propiedad de la persona que es el donante y que lo aceptó, ¿verdad? Entonces, yo creo que si se quiere proteger los bienes o tener la certeza jurídica de que la propiedad va a ser mía durante que yo esté vivo, lo mejor es heredar o hacer testamento. Pero eso va a depender mucho, como te decía, de tu familia. Eso es un análisis que hay que hacer de manera individual, ¿verdad? Acotando lo que usted menciona, se me viene una palabra que todo el mundo menciona, el famoso usufructo. Usufructo vitalicio, sí. ¿A qué refiere esto también? ¿Se puede hacer una donación, usufructo, o son términos completamente distintos? Es que lo que sucede es de que la donación es un tema ya de carácter de propiedad, ¿verdad? El usufructo es un tema de uso, goce y disfrute. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Muchas veces lo que hace también el papá por el tema de impuestos, ya sea que done o sea que realice una compraventa a favor del hijo, se reserva para sí mismo el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que durante él esté vivo tiene el derecho de gozar del bien y de los frutos de ese bien, pero lo limita el tema de la propiedad. Como ya no es propiedad del papá, no puede vender, prestar, no ni puede, hipotecar, ni nada. Porque lo único que hace es reservarse para sí mismo el usufructo vitalicio, lo cual es una figura también importante, ¿verdad? Para garantizarse porque eso ya es un gravamen, ¿verdad? O sea, si el hijo quiere vender la propiedad, lo que va a tener que hacer es venderla, pero va a tener que avisar que existe un usufructo vitalicio y muy difícilmente alguien quiere comprar una casa que tiene un usufructo a favor de una persona, porque hasta que muera esa persona se va a dejar de gozar de ese usufructo. Pero sí se puede garantizar a través del famoso usufructo vitalicio. ¿Qué pasa si soy de la mayoría de los guatemaltecos que no dejé arregladas las cosas, me muero y se quedaron todas las propiedades sin saber a quién le van a quedar? ¿Qué pasa en ese momento? Eso es como... Aparte del odio entre la familia. Eso es como bien común, ¿verdad? O sea, realmente yo sí les invito a todos los amigos, a todos los guatemaltecos, a todos los amigos extranjeros que tomemos conciencia del valor de garantizar y hacer un testamento. ¿Por qué? Porque aquí es importante analizar que lo que sucede es de que la ley prevé este tipo de situaciones. Hay que entender que existen dos procesos, ¿verdad? Un proceso sucesorio que puede ser testamentario y uno intestado, que es el que tú refieres cuando no se deja testamento. Y el intestado dura años. Un intestado o en un trámite de la realización de un intestado podría durarnos 2 años, 2 años y medio, dependiendo de varios factores, porque aquí entran también el trámite notarial, que por ejemplo va a la Procuraduría General de la Nación para que emitan los dictámenes correspondientes, y ahí se tarda 6, 8 meses, dependiendo las diligencias del notario. Entonces, realmente genera un conflicto, los costos son más altos, ¿verdad? El proceso sucesorio intestado, los costos pueden ser más elevados y también ahí se va a dar lo que yo te decía anteriormente, que la ley da un orden específico. Entonces, la persona que falleció lamentablemente no tiene las garantías de que sus bienes inmuebles pasen legítimamente a las personas que él deseaba en vida, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta bastante sensible, porque decimos corrupción y luego decimos corrupción responde a los políticos y a gobierno, pero no necesariamente. Cuando se da este tipo de casos, los seres humanos también caemos en prácticas anómalas. Así es. ¿Qué papel juega el registro de la propiedad y los abogados, digamos, que hacen dudar de su ética, que se prestan para cometer ilícitos? Sí, ¿qué pasa? Porque sí, hay que decirlo. Nosotros también como seres humanos llegamos a cometer este tipo de cosas. Señores, la corrupción no es solo de los políticos ni del gobierno. No. Nosotros también caemos en ese tipo de acciones. Sí, lamentablemente, como tú decías, la corrupción no está limitada para los funcionarios públicos, ¿verdad? La corrupción también puede darse en familias, también puede darse en instituciones como el registro de la propiedad y también puede darse con notarios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? El notario tiene fe pública, que la fe pública consiste en esa presunción de veracidad que otorga el Estado de Guatemala para garantizar que todo lo que uno realiza como notario
es cierto, es verdadero, claro, ¿verdad? Entonces, esa certeza jurídica, esa fe pública que los notarios tenemos es importantísima cuidarla, ¿verdad, Diana? Pero ¿qué pasa? Muchos notarios abusan de esa fe pública y hacen constar hechos y circunstancias que no les constan. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hemos visto muchos casos, porque sí, lamentablemente en Guatemala sí, varios notarios se prestan para situaciones anómalas y con algunas personas adentro del registro, ¿verdad? Para inscribir bienes inmuebles que le sacaron la firma a una persona que estaba posiblemente enferma, ¿verdad? Que no tenía la capacidad mental ni volitiva para plasmar su voluntad. Entonces, la fe pública sí que hay que cuidarla, hay que valorarla y hay que ser responsables, porque nosotros los notarios cometemos delitos en este tipo de situaciones, pero hay formas en que las personas pues se pueden garantizar de que sus bienes inmuebles pues no sean trasladados a quienes no se desean, ¿verdad? Y viene esa palabra de lo dejaron en la calle. Lo dejaron y pasa, lamentablemente, ¿verdad, Diana? Se han habido bandas, yo creo que hoy por hoy ha disminuido, pero habían bandas de notarios que se dedicaban a quitarle los bienes, las propiedades a gentes en fincas en unos pueblos, ¿verdad? Y todo eso porque hacían constar firmas falsas, ¿verdad? Porque como te digo, esa presunción de veracidad nadie me la puede cuestionar a mí. Como notario no me puede decir alguien en el registro, esta firma no la puso el señor, porque es una garantía que a mí me otorga el Estado de Guatemala para que esos hechos sean ciertos, ¿verdad? Entonces, licenciada, y mire qué delicado lo que usted menciona, porque dice, en aquella finca, en aquellas aldeas, en donde dice, es que este es mi pedacito hablado. ¿Cómo podemos blindarnos? Porque si no, cuando sienten, llegan a decirle, bueno, desaloje, esto ya no es de usted, porque ha pasado casos justamente por esas redes de corrupción dentro de las instituciones en donde abogados se prestan. Sí, una de las formas podría ser de que, si nos salimos del tema de herencia, ¿verdad? Sino que de una de las formas de garantizar un bien inmueble sería inmovilizarlo, ¿verdad? Se puede inmovilizar un bien inmueble por el periodo de 3 años, que en ese plazo de 3 años no se puede vender y no se puede transmitir a otra persona en la propiedad de ese inmueble. Pero en el tema de herencia, específicamente para garantizarlo, yo le diría que una de las formas es no hacerlo de palabra a la disposición, sino que realizar testamento. ¿Por qué? Porque en el testamento, te voy a contar, Diana, el testamento es uno de los contratos solemnes, le llamamos, porque es un acto de última voluntad, ¿verdad? En ese acto de última voluntad, el causante, la persona que llega con un notario y le dice, quiero hacer mi testamento, le dice las formas en que quiere dejar el bien inmueble, a quién se lo quiere dejar, ¿verdad? Si se va a plasmar alguna condición específica, todo eso. Entonces ahí prevalece la voluntad del testador, y también es importante mencionar que a través del testamento se deshereda expresamente a otras personas, porque ¿qué es lo que pasa? Hay personas que ha habido casos que resultan 2 testamentos. Entonces, uno de ellos ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Uno es legítimo, el otro no. O posiblemente uno fue falsificado, o posiblemente la persona sí hizo 2 testamentos. Pero ¿cuál va a prevalecer? El último, el posterior, ¿verdad? Entonces, en ese testamento se deshereda expresamente a las personas que no se quiere heredar y deja sin efecto anteriores testamentos, ¿verdad? Y todo va a ser por parte de plazos de investigación que se logre determinar quién tiene la verdad, digámoslo así, y realmente a quién le va a quedar la propiedad. El intestado de alguna manera sirve también para proteger esas propiedades, porque tengo entendido que cuando hay intestado no se puede vender o no se puede repartir. Lo que pasa es de que no lo puede vender porque la propiedad de ese bien no le pertenece a nadie aún, ¿verdad? Sino que ese bien sigue perteneciendo a la persona que falleció. El proceso sucesorio intestado sirve para realizar la declaratoria de herederos, ¿verdad? De quienes legalmente resultan herederos. Se hace la aceptación, ¿verdad? Porque sí, los herederos deben de aceptar la herencia o rechazarla si desean, ¿verdad? Después de hacer la aceptación, se hace el tema de la adjudicación del bien inmueble a través de una escritura, y ahí es que se inscribe. Por eso es de que no puede vender la propiedad como tal, sí puede vender los derechos sucesorios, ¿verdad? Los derechos hereditarios, claro. Pero cuando usted es el legítimo heredero, pues, ¿verdad? Lo que pasa es de que pero al final no se sabe qué parte le toca a cada uno. Ajá, lo que pasa es de que también es riesgoso, ¿verdad? O sea, el hecho, sí se puede comprar, ¿verdad? Un bien inmueble que está metido dentro de un proceso sucesorio intestado,
pero lo que usted está comprando son esos derechos, no está comprando todavía la propiedad del bien inmueble. ¿Qué va a pasar? Hasta que ya sea inscrita la propiedad del bien inmueble a los legítimos herederos, ahí los herederos le van a vender la propiedad. ¿Verdad? Como quien dice, se tiene el pastel, pero no sé qué sí. pedazo del pastel me toca y a tiene mí. que tener mucha confianza, ¿verdad? Sí tiene que, es una figura jurídica un poco incierta, ¿verdad? Porque podría ser que yo compre los derechos sucesorios, pero que al final el heredero ya ha declarado, cuando ya se inscribió la propiedad, no me quiera vender. Pero hay casos en donde abogados se han prestado a vender propiedades intestadas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se pueden ir a la cárcel? Seguramente. Lo que sucede es de que, por ejemplo, en estos casos en específicos hay dos tipos penales, ¿verdad?, que nosotros como notarios podemos cometer en estos hechos. Podría ser el tema de la falsedad material y la falsedad ideológica, porque se hace constar hechos que no son ciertos o se falsifican documentos, ¿verdad? Cuando en todo o en parte se falsifica un documento, dependiendo del tipo penal, puede ser falsedad material o falsedad ideológica, y son tipos penales regulados en el Código Penal que sí, que van a tener una pena de prisión de 2 a 6 años, ¿verdad? De 2 a 6 años. De 2 a 6 años. Por vender una propiedad que está intestada. No por vender una propiedad que está intestada, por falsificar documentos dentro de esa propiedad que se encuentra intestada, ¿verdad? O sea que o no se han declarado los herederos o que va a poner otros herederos y que falsifica esas firmas o que da autorización, porque pasa de todo. Usted con la fe pública, los notarios juegan mucho de ese tipo de situaciones, lamentablemente. Pasa con todo y pasa el tiempo también, porque el problema legal se hereda. Digamos, hay una propiedad que quedó intestada y no le ponen coco y ahí van medio llevándola. Mueren los que tenían, digamos, el derecho en primera instancia y después dicen los hijos, ¿qué nos toca? Eso es durísimo, complicadísimo. Legalmente primero, los costos económicos se elevan, porque obviamente vas a tener que hacer el intestado del intestado y se vuelve hay que ir hasta el pasado y se revuelve mucho. Entonces, la verdad es de que la gente que tiene procesos, hay que ponerle especial atención, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo vivo aquí, me voy a quedar en la casa de mi papá, y nunca la registran, nunca inician el proceso. Se mueren y se quedan los hijos, y los hijos con el problema nunca van a poder vender, ¿verdad? O sea, esa propiedad va a estar ahí, pero el derecho de propiedad, de conformidad con la ley, consiste en gozar y disponer de los bienes. Ellos van a poder gozar del bien, pero no van a poder disponer de ese bien. O sea, al momento que ellos quieran vender, en ningún momento no hay un propietario inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, ahí sí es un problema complicadísimo, ¿verdad, Diana? Y los costos, pues obviamente se elevan, porque ya no solo se trata de un intestado, se trata de 2 o 3 intestados, ¿verdad? El otro día me consultaron a mí de una quinta generación, una finca, y ahí te metes a un problema porque tu papá, bueno, no tu papá, esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero un familiar fallece, tiene 5 hijos. Estos 5 hijos, ninguno realizó el proceso intestado. De esos 5 hijos se murieron 3 y 2 tienen 4 hijos cada uno. Entonces es un enredo bien grande. Y ¿verdad? Todos quieren su parte. Y todos quieren su parte. Porque es mentira alguien que diga, no, a mí no me interesa la herencia. No, cuando ya hay propiedades en juego. Es lo que yo te decía al principio, ¿verdad? Uno conoce a sus hermanos en la herencia. O sea, yo sí puedo decir, yo espero, ¿verdad? Que mis hermanos, yo tengo garantías sobre eso, ¿verdad? Porque uno conoce a su familia, pero a los hermanos se conoce en el tema de herencias. Como se conoce a los papás, como se conoce en el tema de herencias. Tú conoces con quién te casas, pero no conoces con quién te divorcias, ¿verdad? Esos son esos tipos de situaciones inevitables que aunque uno diga, a mí no me va a pasar, le puede pasar, ¿verdad? Y hay historias, y hay que decirlo abiertamente, de hermanos que se amenazan hasta de muerte por las tierras. Sí, yo conozco hermanos que digo, ¿cómo puede ser posible? ¿Verdad? O sea, yo espero que nunca pase eso con la familia de uno, pero sí que se pasan amenazando, no se hablan, se pelearon desde hace 20 años y ninguno resuelve nada. Ni los hijos, ni nada. Ninguno resuelve nada porque no pueden conciliar esas diferencias, ¿verdad? Ninguno tiene la capacidad de dejar esa parte emocional a un lado, de dejar el ego a un lado, entonces eso es complicado. Uno como abogado muchas veces actúa como psicólogo, fíjate, Diana, sobre todo en el tema de herencias, sobre todo en el tema de divorcios. Más que la parte legal, el hacerle entender, ¿verdad?
que la repartición sea justa, porque ahí tú miras que llegan los hermanos, no, pero yo estuve con mi papá cuando estaba enfermo, pero yo estuve con mi papá cuando no tenía trabajo. Yo apoyé, o sea, entonces el hablar de esto en vida podía evitar múltiples conflictos familiares y que la repartición de esos bienes sea de manera más justa y más equitativa. Claro, siempre va el hablar de esto, como conlleva el tema de propiedades, de dinero, de poder, siempre va a generar ruido entre las familias. Entonces las familias lo que hacen es mejor callarlo, mejor evitarlo, mejor guardárselos y no resolverlo en vida, y en muerte deja muchísimos más problemas más grandes de los que se pudieron haber ahorrado. Hay casos también en donde los herederos están fuera del país. ¿Hay algún impedimento o de igual forma los ampara la ley guatemalteca? No, definitivamente los ampara la ley guatemalteca. Lo que sucede es de que ahí ya opera otro tipo de situaciones, ¿verdad? Porque si quisieran iniciar un proceso sucesorio intestado, lo que deben de hacer es otorgar un mandato acá en el país para que sean representados durante ese proceso, ¿verdad? O podrían viajar a Guatemala para realizar esas acciones. Pero lo más común es que otorguen mandatos en el extranjero para que alguien los represente acá, porque es un proceso largo, ¿verdad, Diana? ¿Cuántos años podría llevar resolver un intestado? 2, 3 años, porque como te decía... 20, 30. Si es ese de la generación de 5, te puede llevar 5 o 10 años. O sea, es que estamos hablando de uno sobre otro, son propiedades que ya legitimarlas es bastante difícil. Al final de cuentas sale más barato entonces respirar, ser conscientes y hacer un testamento. Sale más barato que después un intestado. Muchísimo más barato y más efectivo, más fácil, y sobre todo te garantiza. Es que a mí me encanta el concepto legal del testamento, que dice que es un acto solemne por el cual el causante dispone de la propiedad de sus bienes, es la última voluntad. Entonces es la garantía que tú tenés de que a uno tanto que le cuesta trabajar, tanto que le cuesta hacerse de sus cosas, porque tú sabes que vivimos en Guatemala, un país que es carísimo, un país donde comprar un inmueble es casi que solo con el núcleo familiar se logra comprar. Claro. Es sumamente caro, es sumamente difícil hacerte de tu bien, y entonces me gusta mucho que la muerte es un proceso. Mira, la vida es un proceso civil, es un acto civil, perdón, el matrimonio es un acto civil y la muerte también es un acto civil. Entonces, que muchas veces uno no quiere aceptar que es un proceso natural y que a todos nos va a pasar, porque la verdad que a todos nos va a pasar, todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que no queremos hablar de ello. Por eso cuesta tanto que nos vendan en el tema de la funeraria. Claro. Uno se rehúsa a comprar un tema funerario porque no quiere hablar de la muerte, pero es un evento natural que va a pasar. Entonces, imagínate tú que obviamente tal vez cuando te moriste no te importa, pero que la garantía de que tu última voluntad prevaleció, eso te lo garantiza solo el tema del testamento. ¿Qué se puede heredar, licenciada? Porque decimos la casa, un terrenito, una granjita o algo, pero ¿qué cosas podemos heredar? ¿Joyas? Sí. ¿Vehículos? ¿Qué es lo que entra en el concepto de herencia? Okay. Porque muchos dirán, yo tengo unos mis pollos, unos mis cerditos, esto, y que hasta eso se vuelve objeto de lucha. Sí, te voy a comentar. El tema es el siguiente. La ley establece el concepto de herencia y establece el concepto de legado, ¿verdad? La herencia es como la totalidad, el legado es como una parte alícuota de la masa hereditaria. Entonces, tú puedes heredar bienes muebles y bienes inmuebles, ¿verdad? Un bien inmueble, por ejemplo, una casa, una finca, todo lo que tenga tema de registro, ¿verdad? Pero también un bien mueble es un vehículo, ¿verdad? Un vehículo se puede heredar. Las joyas también se pueden heredar, ¿verdad? Entonces, en el tema de los animales, ahí tengo mis dudas porque realmente son seres vivos, ¿verdad? Claro. No son como un bien... no son como un bien mueble o un bien inmueble, ¿verdad? No son registrables, digámoslo. Tal vez algún caballo tiene algún tipo de registro, ¿verdad? Pero los cerdos y todo esto creo que, y los pollos, ¿verdad? Ahí sí que más que todo. Pero nos dirigimos más a la parte de bienes muebles y bienes inmuebles, ¿verdad? Que puedan entrar a división. ¿Qué recomendaciones le daría usted a esas familias que en este momento acaba de fallecer la persona
que hereda y se quedaron intestados. ¿Cuál es el primer paso? Porque decimos, ay, no, un testamento sale caro, porque de verdad, la primera barrera que tenemos, porque ni siquiera consultamos, decíamos, ay, es que pagar un abogado sale caro. Y desde ahí es la primera barrera, y tal vez no es así, porque hay plazos, hay procesos para poder seguir. Sí, lo que yo te decía al principio, ¿verdad? Que la gente cree que el tema de los testamentos se limita a gente con dinero o a gente que tiene muchos recursos económicos. Sale muchísimo más barato hacer un testamento que otras acciones legales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que falleció su papá, que falleció su mamá, que falleció su hijo? Obviamente son momentos en que las personas pues tienen que manejar sus emociones definitivamente, ¿verdad? Vivir un poco el tema del duelo, del luto, pero sí tomar conciencia y no dejarlo a que pasen los años para ser un sucesorio intestado, sino que te diría, ¿verdad, Diana? Que no te puedo poner fechas específicas, pero que vivan el duelo y que inmediatamente después inicien un proceso sucesorio intestado, porque la vida es impredecible y cambian las condiciones, y realmente tú como familia no tenés que hacer mayor cosa. Tú lo que tenés que hacer como familia es acudir con un notario, ¿verdad? Claro. Porque al final del día lo único que tenés que hacer es acudir con el notario, que sobre todo debería de ser de confianza, ¿verdad? Porque obviamente por lo que hemos platicado, hay notarios que la fe pública los hace hacer otras cosas, pero acudir con un notario de confianza, presentar la certificación de defunción del familiar que falleció, y el notario se va a encargar de todo el proceso, ¿verdad? Esto es un acto es un tema de jurisdicción voluntaria, se le llama, ¿verdad? Se puede realizar a través de un notario o a través de un juez. Hoy en día la costumbre es más que se realice a través de notario, porque es más práctico, es más fácil, es más, obviamente el notario lo va a diligenciar más rápido, y entonces el notario va a hacer el acta notarial de requerimiento, va a buscar, porque es importante, ¿verdad, Diana? Porque tal vez los familiares no sabían que tenía, dicen, mi papá se murió y no dejó testamento, pero tal vez el papá nunca dijo que sí hizo testamento. Entonces uno como notario también debe de acreditar esa parte. Debe de verificar, ahí entra una función especial del registro de la propiedad, porque cuando a alguien me busca a mí para hacer un testamento, mis obligaciones notariales son dar aviso de ese testamento al Archivo General de Protocolos y al registro de la propiedad, a los dos registros. ¿Para qué? Porque al momento de que alguien fallezca, lo primero que hay que averiguar es pedir si dejó testamento. Registro. Y bueno, ¿y qué pasa con esas, perdón que la interrumpa, qué pasa con esas propiedades o incluso terrenos que se quedaron así como, ay, esto es mío, y no hay un registro como tal? ¿Qué papel también juega el Estado? No, eso sí es totalmente diferente. Ahí sí es un problema más complicado, porque el tema de la transmisión de dominio se da únicamente con los bienes inmuebles que sí se encuentran registrados. El derecho de posesión, ¿verdad? Que era lo que tú estás hablando, que durante mucho tiempo una persona tuvo un bien inmueble y dijo, esto es mío por costumbre, que también se da, que es el tema de la prescripción adquisitiva, cuando una persona adquiere un bien inmueble de buena fe, ¿verdad? Que es conocido por los vecinos que es su bien inmueble, pero si no hay registro, tampoco hay garantías legales para el derecho de suceder. Y mire, ese tema es bien complejo, porque podría se me viene a la mente ahora que estamos hablando de asentamientos. Uh-huh. Los asentamientos que empiezan con invasiones, porque así se empiezan a repartir, pero no hay una acreditación legal de lo que me toca. Es que la invasión, el tema del asentamiento y la invasión, ahí entramos a un tema que es un poco, no marca el tema de la ilegalidad, ¿verdad? Porque claro, el tener un bien inmueble que carece de registro, pero que sí se considera que yo soy la legítima poseedora, no lo tuve que haber adquirido a través de una invasión, ¿verdad? O sea, lo tuve que haber adquirido de buena fe. Es decir, tú me lo vendiste a mí, tú no tenías registro, y yo confié que tú no tenías registro y tú me lo vendiste a mí. Tú lo que tenías es una escritura pública de una declaración jurada que garantiza que tú eras la poseedora. Entonces, la ley establece que para ser poseedora, ¿verdad? Tienes que tener 10 años en ese inmueble, haber adquirido ese inmueble de buena fe, y que obviamente los vecinos te reconozcan a ti como poseedora de ese bien inmueble. El tema de los asentamientos es un tema importante de mencionar, pero ahí es muy difícil. Es otra rama, digámoslo así. Es otra rama, ¿verdad? Y básicamente habría que ver, porque hay asentamientos que se han realizado en propiedades del Estado, ¿verdad? Ver si el Estado les otorga
esa exoneración, por ejemplo, porque si te digo, la invasión como tal no es una figura que se dé dentro de una posesión legítima. Claro, y digamos en el caso de asentamientos que son muchos, sobre todo en la ciudad de Guatemala, pero ahora se han expandido este fenómeno a otros departamentos del país, en donde, bueno, esta parte está desocupada y empezamos a llegar y no lo sacan en su momento y luego el Estado tiene que intervenir y digamos como que les dona esa tierra y ya empieza ese registro legal. Lo que hace el Estado es que legitima, ¿verdad? Esa tierra a favor de las personas, ¿verdad? Pero es un proceso como tal. Lo que pasa es que para heredar eso es sumamente complicado. Ahí sí, en el derecho de posesión, lo que tú puedes transmitir es el derecho de propiedad, no el derecho de posesión. Entonces, aquí tendrías que hacer un trámite diferente que te va a incurrir en más gastos y en más tiempo con el tema del derecho de posesión. ¿Facilitaría el hecho que los herederos se sienten primero a hablar y decir, bueno, la situación está así? Paguemos todo el intestado y es donde ahí empiezan los primeros líos, ¿verdad? Sí. Paguemos todos el intestado y que se pongan de acuerdo entre ellos para decir, bueno, te va a tocar A, B o C. ¿Eso facilitaría mucho el intestado o eso pues ya dependerá del juez o la resolución que lleve el caso? Sí facilitaría el hecho de que ellos se pongan de acuerdo para el tema de los costos, para el tema de los gastos, para el tema de los impuestos, pero al final del día es la ley la que hace el llamado a quien le corresponde, porque tal vez se pone de acuerdo el hermano y un hijo, pero legalmente quien tiene más derecho es el hijo, ¿verdad? Porque como te decía, la ley te da una pirámide, digámoslo así, de quiénes son los primeros en heredar. Los hijos tienen prioridad, incluyendo los adoptivos con el cónyuge sobreviviente. Ellos son los primeros llamados en la línea a heredar. Si no existen hijos, la ley establece que se heredan los ascendientes más próximos, ¿verdad? Si está vivo el papá, si no el abuelo, con el cónyuge sobreviviente. Por eso te digo, o sea, en el testamento te puedes evitar eso, porque tal vez tú no le querías dejar a tu esposo, porque pasa, ¿verdad? Hay casos que lamentablemente el esposo dice, yo no le quiero dejar a mi esposa porque ella tiene bienes, ella tenía más dinero que yo quiero dejar protegido a mis papás, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí prevalece la voluntad si hubiese habido testamento, pero si no lo hay, ambas partes heredan en las mismas condiciones. Y el núcleo familiar es prioridad. El núcleo familiar es prioridad. Esposa e hijos. Esposa e hijos, ¿verdad? Y también si no hay esposa, heredan los parientes colaterales hasta el 4º grado. Es decir, los hermanos, y así nos va. Claro, y se va encontrando, viendo qué es, y por eso es que tarda mucho tiempo en los juzgados. Pero sí facilitaría, perdón Diana que te interrumpa, sí facilitaría el hecho de que las personas pues se pongan de acuerdo, lo hablen, ¿verdad? El hablar de dinero, el hablar todos estos temas de finanzas, siempre entre las parejas, entre las familias, pues es difícil, porque te decía que no hay educación legal ni financiera para estos temas, pero el sentarnos y platicar sobre ellos, creo que ya tendríamos la certeza de cómo se van a dividir esos bienes, ¿verdad? Y eso ayudaría bastante a que por lo menos la familia no se divida, que la familia no pelee. Claro, hay casos, ¿verdad? Porque obviamente hay familias en las que el papá ya les dijo que tal casa le corresponde a tal hijo y el otro hijo tal vez no está de acuerdo. Pero eso ya es tema aparte, ¿verdad? Claro. Ahora que usted menciona eso de la esposa o el cónyuge, porque crecimos con las telenovelas y ahora con las series de amor y que entonces se casa con el príncipe heredero y todo. Ojalá. Sí, pero todavía en la actualidad hay muchas personas que contraen un matrimonio con cierto interés. Claro. Y habrá que ver que no se las engañen porque las herencias no simplemente van a entrar en juego dependiendo del régimen con que se casan. Usted me aclara ese tema. Aquí hay un tema importante, porque la ley es clara al indicar el orden de a quién llama, ¿verdad? Yo te decía al cónyuge sobreviviente, pero hay casos, fíjate Diana, por eso es tan importante que ordenemos nuestra vida de manera legal. Imagínese, según la data del RENAP, 37 divorcios al día. Yo creo que son más. Pero te voy a poner un caso. Se murió un señor estaba casado con María. María era su esposa, pero estaban separados desde hace 20 años, pero seguían casados. Este señor hizo vida con Alejandra y estaba con Alejandra hace 15 años. Legalmente estaba casado con María,
¿A quién llama la ley para heredar? Y él se murió intestado. Imagínate, o sea, no llama a la persona que vivió con él los últimos 15 años, ¿verdad? Porque la ley sí protege el tema de familia. Entonces, por eso te decía que es tan importante que ordenemos nuestra vida, nuestros actos civiles legalmente, ¿verdad? Porque sí he visto casos. El otro día me topé con una señora que lamentablemente su esposo falleció en un accidente, lo atropelló un tráiler. Y ella me decía, mire licenciada, ¿qué hago? Porque el seguro se lo están pagando a la esposa. Y ella tenía 13 años de ser la conviviente del señor. O sea, era su pareja, o sea, y realmente son cosas que se le salen de las manos, ¿verdad? O sea, claro, y los hijos por sangre van a proteger el linaje. Totalmente, totalmente, los hijos van a proteger el linaje, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque este también es muy frecuente, sobre todo ahora en donde hablamos cifras de divorcios como tal, pero no es que están separados, pero una separación no lleva legalmente, las cosas siguen igual. Sí, lo que pasa es que ante la ley, si no se inscribió la separación, no surte efectos, ¿verdad? Y entonces te diría, vamos a declarar una unión de hecho, porque la unión de hecho pues se puede declarar cuando uno ha convivido con una persona durante 3 años, ¿verdad? Pero no se puede declarar una unión de hecho con una persona que está casada con tercera persona. Entonces aquí básicamente hay que negociar, porque realmente la ley a quien reconoce es a la legítima esposa. Y si ya se tuvo hijos, digamos, con esta nueva pareja, el hijo no pierde derechos. No, el hijo no pierde derechos, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, los hijos, tanto dentro de un matrimonio como fuera de un matrimonio, tienen los mismos derechos a la hora del tema de heredar. Así haya quedado intestada la propiedad. Así haya quedado intestada la propiedad. De hecho, la ley te habla de los hijos, y incluyendo también a los hijos adoptivos, si hubieran, ¿verdad? Porque la adopción es un reconocimiento de parentesco de carácter civil, ¿verdad? Que une al adoptante con el adoptado, entonces ahí te faculta, y los hijos todos tienen en iguales de derechos, ¿verdad? Sé que muchos se van a preguntar esto porque hay bufetes populares de universidades, digamos, que atienden una serie de casos. Un intestado o un aspecto de herencia no lo ve realmente un bufete popular, es decir, que uno pueda ir a acceder a esta asesoría gratuita. Hasta donde yo tengo conocimiento, no, pero habría que indagar un poco más, te voy a contar. Lo que sucede en los bufetes populares, que forman parte o son una rama de extensión de las universidades, tanto públicas como privadas, que nos van a servir para prestar un servicio social a las personas que necesitan apoyo, pero obviamente el interés es de las personas que están estudiando Derecho para graduarse. Entonces, claro, el tema es de que los estudiantes no van a querer agarrar un caso tan largo. Lo que pasa es que tampoco tienen la facultad, porque no están graduados, y estos son casos de jurisdicción voluntaria notarial, en donde solo el notario les va a firmar, solo el notario tiene esa capacidad. Entonces, muchas veces lo que se da son que se siguen, por ejemplo, procesos de divorcio, pero los van a procurar, ¿verdad? Y hay un abogado que les firma el tema de los memoriales y los acompaña al tema de la audiencia, pero va más allá en lo que la universidad determine qué casos son los que el estudiante tiene que llevar. Entonces, el notario difícilmente se va a prestar para apoyar a un estudiante, porque la firma del notario, claro, conlleva muchos riesgos, ¿verdad? Claro, claro. No es lo mismo la del abogado, ¿verdad? No es la misma la del abogado, la del notario por la fe pública. De hecho, uno nunca tiene que prestar el protocolo, Diana. Tu protocolo lo tenés que resguardar, utilizarlo solo tú, porque por más confianza que le tengas a otro notario, ay, mira, me haces una escritura pública, y eso lamentablemente es común en la práctica, ¿verdad? Sí, era lo que hablábamos en un momento, ¿verdad? Los actos de corrupción y actos ilícitos que se prestan incluso muchos profesionales con personas adentro de las instituciones, ¿verdad? Y agrava la situación. Si se llega a dar un caso como estos, en donde digo, no, es que este abogado se prestó y aquí hay algo, ¿a dónde podemos acceder? ¿Qué juzgado lleva este tipo de casos, licenciada? Hay que primero iniciar en el Ministerio Público,
¿verdad? Porque al final del día el Ministerio Público, de conformidad con la ley, es el único ente encargado de la investigación y la persecución penal. Entonces, si yo sé que un notario falsificó la firma de mi papá para que un bien inmueble pasara a nombre de otra persona, obviamente yo tengo que poner la denuncia en el Ministerio Público y aquí va a empezar el trámite de la investigación, que nos puede llevar 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo del caso, ¿verdad? Porque obviamente sí van a tener que hacerse pruebas en el INASIF de grafotécnicas y todo ese tipo de situaciones para establecer que no es la firma legítima de la persona, ¿verdad? Entonces ya después pasa a un juzgado de orden penal, ¿verdad? Ya sea en torre de tribunales, ahí tengo entendido que 13 de los de primera instancia y otros de mayor riesgo. Ya para ir llegando a conclusiones, porque es tan apasionante el tema y nos vamos por otras áreas que también es de sumo interés, que desde ya le hago la invitación futura para seguir abordando estos temas legales. Muchas gracias, Diana, con mucho gusto. No hay que esperar a estar al borde de la muerte para decir voy a hacer testamento, no. En este momento en donde estoy claro, estoy lúcido, debo ser consciente y analizar cuáles son los pasos para empezar a hacer ese testamento y dejar todo arreglado y no dejar problemas. Sí, eso es importante mencionar, ¿verdad? Que en cualquier momento de tu vida tú puedes realizar un testamento. No hay que esperar a ser sumamente adulto, ¿verdad? Esa falsa creencia de que cuando tenga 70, cuando tenga 80 años voy a hacer testamento, porque ahí uno está jugando a ser Dios y a creer que uno va a llegar a los 70 o a los 80 años, claro. Cuando la muerte es un evento natural, futuro e incierto y totalmente inevitable. Entonces no podemos postergar o no deberíamos postergar este tipo de situaciones que nos van a beneficiar, no solo a mí, sino que a mis familiares. En cualquier momento tú puedes acudir y es un trámite sencillo, de verdad te digo, o sea, no, para la gente que nos está viendo, no necesitan mayor cosa, en el sentido de que si ustedes creen que van a tener que llevar muchas cosas, no. Usted solo acude ante un notario de su confianza, le hace saber cuál es su voluntad, cuáles son los bienes que tiene, a quién van a pasar esos bienes, a quién se van a transmitir después de su muerte, ¿verdad? Si va a establecer alguna condición en el testamento. Ese tipo de situaciones las hace ver y, por ejemplo, Diana, tú tenías hoy una casa y heredaste esa casa, pero en 5 años ya tenés 2 casas porque Dios te bendijo, entonces tú podés revocar el testamento anterior, ¿verdad? En cualquier momento. O sea, no está escrito en piedra, se puede ir modificando. O también ya no tenés 2 casas, sino que ya no querés heredar a la misma persona que en el pasado habías heredado, lo puedes modificar, ¿verdad? Porque tus decisiones son las que van a prevalecer en el testamento, tu voluntad. O sea, el notario no tiene la capacidad de decirte, ay, pero ¿por qué le vas a dejar eso a él? No, de ninguna manera, ¿verdad? Es tu voluntad, en las formas que tú querrás. Por ejemplo, también la ley y la doctrina habla, yo te ponía el caso de los hijos, ¿verdad? Un papá tiene 4 hijos, pero tal vez solo quiere heredar a 3. Se puede, sí. Entonces, muchas veces la doctrina lo llama como el hijo no querido, ¿verdad? Porque es el hijo no mencionado en un testamento, pero no es que tal vez no sea querido, sino que no lo quiso mencionar por ciertas situaciones. Entonces, muchas veces también pasa de que quieren impugnar ese testamento porque ¿cómo es posible de que el papá no lo quiso heredar? ¿Verdad? Claro. Pero obviamente a un papá no se le va a olvidar cuántos hijos tiene. Y al menos ante la ley todos somos iguales. Le hago esta pregunta ahora que usted menciona eso, porque años atrás, en la antigüedad, se tenía, sí, hay que decirlo así, con menos valor a las mujeres. Se le daba la mejor herencia al hijo varón y a las hermanas esto. Quizá en la práctica hoy en día todavía se puede ver, pero ante la ley todos somos iguales. Ante la ley todos somos iguales, todos tenemos la igualdad de derechos y la igualdad de obligaciones, no importa el número de hijos que sea, ¿verdad? Porque también la creencia en el pasado que al primer hijo le tocaba más, o sea, y todo ese tipo porque lamentablemente, ¿verdad, Diana? Todavía seguimos siendo un país bastante machista, ¿verdad? Y lo que tú decías es cierto, se tiene la creencia de que porque el varón tenía que proveer a su mujer, había que dejarle más, ¿verdad? Pero eso solo se da en el tema del testamento, porque ahí sí va a prevalecer la voluntad del voluntad. Pero digamos que hay intestado ante la ley todos son hijos. Sí.
no porque es mujer va a tener menos o porque Sí, no. es el último hijo. No, y de hecho, como te decía, los nacidos dentro de un matrimonio y los nacidos fuera de un matrimonio tienen los mismos derechos, las mismas prerrogativas ante la ley. Antes de despedirnos, quiero hacer 2 últimas preguntas. Conozco un caso de una señora que era hija única y tuvo un hijo único. Ambos fallecieron. ¿Qué pasa con esa propiedad? ¿Quién puede pelear esa propiedad? Habría que ver, como te decía, hay hijos únicos, me dijiste, ¿verdad? No hay hermanos, no hay nada colateral. Esa propiedad corresponde al Estado de Guatemala y puede heredar la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fíjate, es para temas académicos, para fines de investigación. Así está determinado. Sí, por ejemplo, es la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado, quien debe de iniciar ese proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Y al final, parte pasa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por temas de naturaleza académica. Qué interesante saber, sí. Es porque puede darse casos. Puede darse casos, todo sí. puede pasar. No, seguro. Y bueno, ya para ir cerrando, por favor, díganos cómo la encontramos en redes sociales, porque sé que surgen muchas preguntas, sobre todo que le mencionaba que hay mucho guatemalteco que está viéndonos en Estados Unidos y tiene ese problema y dice, ay, mis hermanos están haciendo eso. ¿Qué recomendaciones generales para poder también luchar, digamos así, para poder entrar en esa herencia si en caso quedó intestado, ¿verdad? Gracias, Diana, por el espacio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por vernos. Los invito a seguir mis páginas. Estoy en TikTok, aparezco como Victoria Morán Andrade. Ahí subo un par de contenidos legales, ¿verdad? Ahí me pueden preguntar las dudas que les surjan con respecto a este tema o con respecto a otros temas legales, porque ahí estamos para apoyarlos, ¿verdad? Y a la gente que está en el extranjero y tienen hermanos que están acá en Guatemala, yo les diría que otorguen mandatos a gente de su confianza o abogados de su confianza para resolver este tipo de situaciones jurídicas, legales, si tienen algún proceso sucesorio intestado que dilucidar en el país a través de un mandato lo pueden hacer, ¿verdad? Porque obviamente también están llamados a heredar, pero también se pueden dar situaciones con los hermanos guatemaltecos que de alguna manera se podrían aprovechar de la situación, ¿verdad? Y mire, de verdad, no me quiero despedir porque ahora que usted menciona eso, le pongo mucha atención a lo que está diciendo y me imagino casos. Hay nuestro hermano migrante que tiene miedo, pero está trabajando y está mandando dinero y le dice al hermano, mira, ponelo a tu nombre. Y de repente se muere el hermano. Complicado, porque ahí con el tema del hermano migrante, ¿verdad? O sea, hay muchos tabús, hay muchos temas que hay que hablar, que cree que por no estar en el país perdió sus derechos aquí en el país, y eso no es verdad, ¿verdad, Diana? O sea, si la situación económica lo hizo que se fuera a buscar oportunidades a Estados Unidos, que es lo más común, no quiere decir que acá en su país no se le reconozcan esos derechos, ¿verdad? Entonces sí tendría que otorgar un mandato, ¿verdad? Y no hay que tener miedo porque hay mucho notario en Estados Unidos que es guatemalteco y que trabaja con muchos migrantes guatemaltecos para el tema de los mandatos específicamente, para otorgar mandatos acá. Porque el tema de que no es lógico que ponga el hermano solo porque no está aquí el bien inmueble. Pero se da mucho esa práctica. Ponerlo a tu nombre y ya cuando llegue lo arreglamos. Es un tema de confianza, ¿verdad? Que es una mala práctica porque al final del día habría que tener mucha confianza entre hermanos, ¿verdad? Y ahí sí que solo confiar en la buena voluntad y la buena disposición del hermano de quererle devolver el bien, ¿verdad? Porque obviamente una persona que está en el extranjero, si tiene la plata, si ha trabajado, puede comprar una casa en Guatemala, ¿verdad? Y la puede comprar a través de un gestor de negocios o a través de un mandatario, porque yo puedo representar a alguien para una compraventa y inscribir una compraventa a nombre de una persona que está fuera del país. Con un mandato eso no es ningún problema. Lo que pasa es de que existe ese miedo, ¿verdad? O que la gente no entiende cómo puede estar fuera del país y tener una propiedad, claro, o haber comprado una propiedad en el plazo que estuvo fuera. Pero obviamente el mandato para eso sirve, ¿verdad? Es para garantizar o para llevar a cabo los actos o negocios de una persona, de una tercera persona. Por favor, hermano, paisano, migrante que está por allá y está trabajando duro, lo mejor es
también estar en contacto con un abogado. Me encanta lo que dice. Eso que estés fuera de Guatemala no quiere decir que has perdido tus derechos. No, y perdón que la interrumpa, Diana, ahí sí quisiera hacer un llamado a todos los compañeros migrantes, ¿verdad? Porque también lamentablemente yo conozco casos en el que el migrante guatemalteco está mandando plata a su familia para que le construyan su casita, y cuando vienen al país no hay casa, ¿verdad? Entonces es lamentable que se den este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay que tener la suma confianza con alguien, pero también hay que ver la forma de garantizarnos, ¿verdad? Me encanta y quisiera seguir platicando con usted. De verdad, le vuelvo a repetir la invitación para seguir abordando este tema, a que la sigan. Victoria Morán Andrade en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Aparte que nos divertimos también con ese día a día que nos motiva a llevar una vida saludable, que es muy importante. Ay, muy muchas importante. Gracias. Pues el espacio para despedirse a la audiencia. Gracias a ti, Diana, primero que nada por la invitación, te agradezco mucho, para mí es un honor estar compartiendo estos temas, ¿verdad? Legales, académicos, y me agrada mucho tener esa posición para poder hablarle a la gente, porque muchas veces se desconocen estos temas. La invitación es a que me sigan en mis redes sociales y que consulten las cosas que quieran, ¿verdad? Gracias a todos por su atención y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por seguirnos en este episodio de Diana Alonso Podcast. Siempre le digo, compártalos. Comparte este contenido a alguien que esté interesado en esta información. También déjenos sus comentarios de qué otro tema le gustaría que abordáramos sobre esta mesa. Síganos también en las distintas redes sociales y el agradecimiento especial a los chicos de Estudio Avance por darnos todo el soporte técnico. Hasta la próxima. Con permiso.